Buenas noches, mis hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Juan capítulo 20, versículo 31. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 31. Salvación por señorío es el título de esta enseñanza o tema número 8 de la serie Temas de importancia para la iglesia. Salvación por señorío, Juan capítulo 20, versículo 31. Si ya lo tiene, diga: ya llegué, ya estoy aquí. No se puede decir también amén, si es más tradicional. Juan capítulo 20, versículo 31, dice la palabra de Dios: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, muchos de los que salimos del movimiento de la prosperidad, llamémosle así, de este movimiento de la superfe, si lo crees, todo lo que tú creas lo puedes obtener, que hemos salido de movimientos sensacionalistas en donde si no te caes no estuvo la presencia de Dios, en donde si no te revuelcas y no tiemblas pues no tienes al Espíritu Santo, andas en pecado. Todos los que salimos de ese tipo de movimientos buscamos una mejor versión del cristianismo. Nos dimos cuenta de que pues eso no solamente no era objetivo, no tenía mucho sentido, sino que en gran parte no era bíblico tampoco. Al contrario, a veces hasta se oponía a lo que la palabra de Dios decía. Así que buscamos una mejor versión del cristianismo y nos encontramos con otra línea de predicadores, digamos, con otra cosmovisión de cristianismo, con otro ecosistema, como se usa ese término en la tecnología, otro ecosistema de predicadores, de autores, de editoriales. Y así como en los movimientos masivos, estos que mencioné hace un momento, movimientos masivos de prosperidad y todo esto, porque no podemos ocultarlo, cuando se hacen convocatorias a ese tipo de eventos se abarrotan los auditorios, se abarrotan los lugares de conciertos, etcétera. Pero bueno, así como en esos movimientos hay grandes nombres, de grandes predicadores, de grandes autores, bueno, así también del otro lado, en este otro ecosistema de versión de cristiandad más sana supuestamente, hay también grandes nombres. Hay ministros que son respetados. En algunos casos no solo son respetados estos ministros, sino que son hasta idolatrados. Y bueno, esto no es a lo mejor nuevo para muchos de nosotros, pero es una realidad. El año pasado hubieron unas conferencias donde se presentó a un conocido pastor que después de haber estado enfermo pudo estar ya con buena salud o mejorado de salud en unas conferencias para pastores. Y cuando lo presentaron, el predicador, el pastor que lo presentó, dijo: el 5% de este predicador vale más que toda la cristiandad. Eso fue lo que dijo. Algunos, tratando de defenderlo, dijeron: bueno, es que como estaba enfermo y regresó, quería escucharlo, y para él el 5% del mensaje de este predicador vale más que todos los mensajes que hay en la cristiandad. Aún así, mis hermanos, decir algo así no es correcto, no es apropiado. Pablo no hubiera aceptado eso. El apóstol Pablo, cuando trataron de ofrecerle sacrificios y diciendo que era un Dios porque había sanado ahí algunas personas, que dijo: no, nosotros somos hombres iguales a ustedes. Pablo no permitió la idolatría, pero bueno, este predicador de sana doctrina la permitió. Nadie salió a corregir, a rectificar, y bueno, pues ahí se quedó con la gloria, ¿no? Por esto estoy solamente poniendo un ejemplo de cómo estos predicadores en esta otra línea de predicadores, de editoriales, de sana doctrina, pues también se cuecen habas, como dicen, ¿no? También tienen lo suyo y son a veces levantados más de lo que deberían. Estos ministros han llenado las plataformas, han llenado las editoriales con sus productos y así han influenciado grandemente a un gran sector de la cristiandad. Ya hemos visto, de hecho en esta serie, estamos ya en el tema número 8, hemos visto ya en esta serie algunos de sus postulados y hemos también dado respuesta a estos postulados. Y nuevamente, como lo he dicho casi en cada tema, el objetivo no es ser controversial, el objetivo no es llamar la atención, no, el objetivo es que nos demos cuenta cómo aún de este lado, apartados de lo de la prosperidad y de la superunción y todo eso, aquello, también de este lado pueden haber ciertas ideas
a las que no tenemos que decirle amén automáticamente solo porque lo dice un predicador que dice ser de sana doctrina. Hemos de utilizar el discernimiento, hemos de ir a la palabra, hemos también de preguntar si es necesario. Y yo creo que es válido si el Señor nos da a pastores, como dice la palabra, es para que cuiden al rebaño. Y eso es lo que yo estoy haciendo, estoy cuidando el rebaño que me tocó cuidar a mí. Y estos mensajes se publican, los ven en otros lados, qué bueno, me da mucho gusto, y a lo mejor algunos pueden estar de acuerdo, otros no, y no les gusta mi estilo, etcétera. Pero yo estoy, mis hermanos, claro en que estoy cuidando el rebaño que me tocó cuidar a mí. Y yo en esta parte que estoy haciendo no estoy curando una enfermedad, estoy dándoles medicina preventiva, aunque en cierta parte pudiera ser curativo para algunos. Así que estamos dando respuesta a algunos de los postulados, estamos viendo incluso cómo puede llegar a afectar nuestro cristianismo los postulados exagerados de estos autores, de estos pastores, de estos predicadores. El tema que vamos a ver el día de hoy, le anticipo que puede ser algo complejo, pero voy a tratar de explicarlo de forma sencilla, voy a hacer mi mayor esfuerzo. La idea, de hecho, no es enredar a nadie, no es confundir mucho menos a nadie. El objetivo es claro, es animarnos a evangelizar de forma bíblica, animarnos a evangelizar de forma eficaz. Y pudiera terminar en la primera frase, animarnos a evangelizar, punto. Porque ¿cuándo fue la última vez que usted le predicó el evangelio a alguien? Incluso después de haber escuchado el mensaje de la semana pasada, el mensaje que compartió el pastor Juan Luna con los jóvenes, ¿cuántos pudiéramos decir yo prediqué el evangelio? No me responda, porque no pretendo tampoco evidenciar ni avergonzar a nadie, pero hemos repetido que esto es parte esencial de aquellos de los que somos cristianos, es nuestro ministerio, es el ministerio que todos tenemos, es lo que todos podemos hacer. Y si nosotros oramos, Señor, ponme a alguien a quien yo le predique tu palabra, el Señor nos va a responder y nos va a poner a alguien. Y decía que el objetivo entonces de este tema, como del anterior, es animarnos a evangelizar y hacerlo de forma bíblica, hacerlo de forma eficaz, hacer a un lado los prejuicios que podamos llegar a tener. Entrando al tema, yo creo que todos alguna vez hemos escuchado frases como haz a Jesús tu Señor y tu Salvador. Tu Señor y tu Salvador. O Jesús debe ser tu Señor para que sea tu Salvador. No sé si tú has escuchado eso. O si Jesús no es tu Señor, entonces no es tu Salvador. Quizás hemos escuchado esto, o a lo mejor lo hemos dicho, lo hemos repetido porque oímos a un pastor de sana doctrina diciéndolo. Bueno, aunque no todos reflexionan lo que pueden implicar estas palabras o estas frases, ciertamente tienen una inclinación, tienen un origen y sutilmente se han arraigado en nuestro vocabulario. De hecho, yo recientemente, y no digo ayer, sino recientemente en los últimos años, he puesto atención en cómo algunos pastores presentan el evangelio, incluso pastores a los que yo conozco. Y me he encontrado con que algunos pastores incluso dicen cosas como, no basta con creer para ser salvos. Dicen cosas como estas. Es necesario arrepentirse. No basta solo con arrepentirse, es necesario abandonar el pecado. No basta solo con arrepentirse, hay que hacer a Jesús el Señor de tu vida. Yo he escuchado cosas como estas y bueno, suenan bien. Incluso mientras yo decía esto, a lo mejor alguien dijo, amén, aleluya. Suenan bien cuando son proclamadas desde un púlpito como este. Dan la sensación de que el predicador pues es un predicador celoso por la santidad. Cuando yo digo, no basta solo con creer, porque los demonios también creen y tiemblan. Hay que creer y arrepentirse. Así como Juan el Bautista les dijo, arrepiéntanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento, les dijo a los fariseos. Bueno, suena como un predicador fogoso. Yo también me las sé esas, yo también puedo predicar así, ¿no? Pero luego me canso. Suenan bien. Y suena como que el predicador está ofreciendo un cristianismo sólido, ¿no? No como que está ofreciendo un cristianismo light, un cristianismo superficial, algo que pues así muy, muy fácil, ¿no? Pero al final del día, lo que está haciendo un predicador que dice esto es presentar un evangelio que es inaccesible, o parece estar presentando un evangelio que es difícil de creer. De hecho, ese fue el título, es el título de un libro muy conocido del autor que ha promovido más esta idea, difícil de creer. El evangelio presenta esta tesis en su libro, este autor,
es difícil de creer. Peor aún, estas frases como no basta solo con creer, es necesario X, es presentar, mis hermanos, salvación por obras. Es ofrecer un evangelio que requiere las obras del individuo. Y por esto se vuelve también importante. O sea, miren, no voy a tachar de hereje a nadie, ¿sí? O sea, no estoy ni siquiera diciendo el nombre, me estoy reservando el nombre de este predicador, aunque algunos pues, ya pueden saber de quién estoy hablando. Y bueno, eso es secundario. No quiero tachar de hereje a nadie, pero mire, una de las verdades esenciales, una de las doctrinas esenciales de la cristiandad, del cristianismo, es la salvación por gracia por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesús. No es, voy a ser salvo si creo y me voy de rodillas a no sé dónde. Si creo y me porto bien. No, eso es salvación por obras y eso va en contra de la doctrina esencial. Pero bueno, yo no dije que no voy a llamarle hereje a nadie. Así que es necesario y se vuelve relevante la explicación de ese tema porque está inmerso entre nosotros. Si yo digo es necesario que creas, pero también que estoy añadiéndole cosas, requisitos a la salvación. Cuando la palabra claramente dice que es por gracia, gratuitamente, por medio de la fe en Jesús, es lo que dice la palabra. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es salvación por señorío? Bueno, salvación por señorío es la idea precisamente de que para ser salvo es necesario aborrecer al pecado, negarte a ti mismo, obedecer a Jesús y otra lista de cosas para ser salvo. Voy a citar algunas frases de un conocido autor de este que estoy hablando que promueve esta doctrina. Esas son algunas de sus frases de su libro y dice así: la fe que salva es costosa y es una rendición incondicional. Otra frase: tenemos que pagar el último alto precio de nuestra salvación al morir a nosotros mismos, abandonarlo todo o cuando menos tener la intención de hacerlo. Otra frase: salvarse es muy difícil para el ser humano. Requiere aprobar una intensa prueba de búsqueda, renuncia y sumisión. Otra frase: no basta solo con creer en Cristo, hay que alejarse de la vida vieja. Arrepentimiento es penitencia o remordimiento y abandono de todo pecado. Estoy leyendo a un autor cristiano muy conocido, bueno, el que dicen que 5% de él vale más que toda la cristiandad. Esta doctrina, conocida como salvación por señorío, surgió en 1958, cuando una revista cristiana, en ese tiempo no había internet, las revistas rifaban, una revista cristiana publicó 2 artículos en los que decían que Cristo debe ser tu Señor para que sea tu Salvador. Cristo debe ser tu Señor primero para que sea tu Salvador. Esta era la idea que presentaba esta revista en sus artículos. Y esta idea fue abrazada por este conocido autor y bueno, al final de la década de los 80, publicó otro libro llamado El Evangelio según Jesucristo. Fue, digamos, no otro, sino la primera publicación oficial que hizo él ya presentando esta idea. El Evangelio según Jesucristo es como lo presentó. Y fue un libro muy popular, le dio cuantiosas ganancias económicas por la venta de este libro a este pastor. Así que, bueno, pues cuando tienes éxito con una fórmula, la repites, ¿no? Entonces volvió a sacar otro libro en el 2003. Ese libro se llama Difícil de creer, es el que mencioné hace un momento. Otros predicadores y autores que siguen a este pastor repiten lo mismo. Lo que enseñó en los 80s, lo que repitió en el 2003 y otros predicadores lo ven como un modelo a seguir, pues imagínate, 5%, o sea, lo ven como un modelo a seguir y repiten y repiten y repiten y promueven estas ideas. Así que estas últimas generaciones están permeadas de la doctrina salvación por señorío de una o de otra forma. Esta doctrina es bien recibida. ¿Por qué? Bueno, porque es común ver a muchos cristianos que no están comprometidos con el Señor. Permíteme presentar el por qué es bien abrazada. O sea, cuando la ves a simple vista dices, no, pues eso es salvación por obras. ¿Cómo que creer más negarte a ti mismo? ¿Cómo que creer más seguir a Jesús por completo y negarte y dejarlo todo? No, pero ¿por qué es, digamos que, atractiva? Bueno, porque como decía,
hay muchos cristianos que no están comprometidos con el Señor. En la próxima enseñanza de esta serie voy a hablar un poquito acerca de cifras, de encuestas que se han hecho acerca de cómo este país, que era un país cristiano, ha ido dejando sus principios y cada vez le importa menos reunirse en una iglesia. Vino a ser ya como algo opcional, vino a ser ya como algo pues que realmente no importa, ¿no? Las encuestas lo demuestran y vamos a ver las encuestas la próxima semana, en el próximo tema. Vemos entonces a cristianos que no se congregan. Son cristianos, pero no se congregan. ¿Por qué? Pues pueden tener 1000 excusas, pueden tener 1000 motivos. A menos de que no puedas salir de tu casa por cuestión de enfermedad, todo lo demás pues vienen a ser eso, excusas. Porque si puedes ir a trabajar y manejas 3 horas para ir a trabajar en el tráfico, por supuesto que puedes ir a la iglesia, ¿no? Pero pues algunos dicen, no, es que me queda muy lejos. ¿Y cuántos mensajes nos llegan? No solo a mí, sino a muchos pastores de casa de oración. ¿Por qué no ponen una casa de oración aquí donde yo vivo? ¿Dónde vives? En Katy, Texas. Brother, estás aquí a 40 minutos, máximo. Pero no, la quieres en la esquina de tu casa y aún así ni llegas. Si estuviera en la esquina de tu casa, llegarías tarde. Porque es que así somos. La quiero aquí al lado, la quiero fácil, ¿no? Cristianos que si llegan a congregarse, pues son iglesias o van a iglesias en donde no tienen una profundidad bíblica pues muy considerable, ¿no? No profundizan mucho en la palabra. Iglesias en donde la predicación dura 25 minutos y de esos 25 minutos son puros chistes, son puras historias del pastor, pura superación personal, etc. Ya se fue toda tu iglesia y 3 cancioncitas y vámonos, en 45 minutos estás despachado, ya cumpliste con tu rito religioso, ya está. Bueno, hay muchos cristianos que buscan eso, que para ellos eso es atractivo, para ellos eso es, ¿no? Congregarse. Y por eso dicen que 2 horas ahí, no inventes, ¿no? Yo en 45 minutos ya cumplí. Se les hace demasiado 1 hora estar escuchando la palabra de Dios, pero no es demasiado 2 horas estar en el cine. Eso no es demasiado. No, hasta no te quieres ni perder los anuncios, ¿no? Quieres llegar temprano, estar ahí, tener el mejor asiento y no te quieres ir ni al baño, estás ahí todo torcido, ¿no? Porque, ¿sí? Para no perderte nada de Spider-Man o de la película que hayas ido a ver. Cristianos que pues no leen sus Biblias, ¿no? ¿Para qué? No se discipulan, mucho menos. ¿Dice qué? ¿Qué es eso? O sea, discipulado es ir a la iglesia entre semana o tener algo que ver con la iglesia entre semana. No, ¿cómo crees? Ya el domingo es demasiado. Todavía un día más a la semana estar con cosas de la Biblia. No, yo estoy muy ocupado en el Face. Estoy muy ocupado viendo Reels, ¿no? Cristianos a los que pues no les interesa tener vidas santas. Eso no es parte de su vida. El cristianismo es solamente un accesorio y vidas santas no es algo que les interese mucho. A ellos les gusta ir a conciertos cristianos, ¿sí? Y pagar la entrada por ir a ver al superpastor con su supergrupo y todo chido, ¿no? Y saliendo nos echamos un cigarrito y nos vamos a echar unas caguamas y unas cervezas, ¿no? Bueno, estoy diciendo realidades, ¿eh? O sea, no estoy tirándole a nadie, estoy diciendo realidades. Yo mismo estuve hace tiempo afuera del Toyota Center esperando a alguien a que saliera de uno de estos conciertos cristianos y afuera los cristianos fumando. Y digo, yo entiendo que algunos fueran invitados, ¿no? Pero digo, si vas de invitado a un lugar así, pues ¿qué te están dando que aguantas todo el concierto y hasta pagaste para ir a entrar, ¿no? Pero yo veía a personas que pues hablaban el lenguaje cristiañol, pero se echaban su cigarrito también, ¿no? Bueno. Ante esa realidad hay una acusación general y es que esas personas, los ejemplos que yo acabo de dar, que esas personas no son salvas. O sea, hay quienes dicen, personas así no son salvas. Si no se congregan, no son salvos. Si se congregan y van a una iglesia en donde les predican 25 minutos, no son salvos. Si se la pasan viendo conciertitos cristianos, pero no leyendo su Biblia ni discipulándose, no son cristianos. Esa es la acusación general que se hace. Y aquí es en donde entra salvación por señorío. Para ser salvo, no basta con creer en Jesús. Tienes que arrepentirte, aborrecer tu pecado, renunciar a ti mismo, obedecer totalmente a Jesús. Aquí es en donde entra esto. Hay una predicación que se hizo muy viral por allá a principios de los años 2000
Y era un evento como de jóvenes, estaban todos los jóvenes, pues como de este estilo, ¿no? Como que yo mencionaba hace un momento, de que no, pues todo chido, los conciertitos y vidas santas nada que ver, yo quiero mencionarme un ratito. Entonces salió un predicador y les puso una revolcada a estos jóvenes y les dijo, ¿por qué están aplaudiendo? Y empezó a hacer su berrinche ahí, ¿no? El predicador este. La verdad, dijo cosas muy buenas, pero prácticamente los acusó a todos esos jóvenes de que no eran salvos. Y les sacó la de muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no los conocí. Los mandó todos al infierno ahí a todos los jóvenes, ¿no? Y presentó algo así como salvación por señorío. Al escuchar esos requisitos adicionales para la salvación, la gran mayoría va a afirmar, no soy salvo. Es más, todos los que estamos aquí salimos raspados de una u otra forma. ¿Por qué? Porque, a ver, pongámonos nosotros bajo la lupa de esta doctrina. ¿Cuál doctrina? No basta solo con creer en Jesús, tienes que aborrecer tu pecado. A ver, ¿cuántos aquí aborrecíamos nuestro pecado antes de recibir a Jesús? La verdad es que no. O sea, la verdad, yo conozco varios cristianos que todavía llegaban crudos, o bueno, a lo mejor todavía hay uno que otro, ¿no? A la iglesia. ¿Por qué? Porque llevas 30 años tomando todos los días, te predican el evangelio y la verdad es que todavía te encanta la Miller Lite, ¿no? O sea, todavía te gusta la cerveza, o sea, todavía está eso en ti, ¿sí? Y te presentan el evangelio y bueno, dices, no, pues ¿cómo me pides que odie la cerveza? Pues no la puedo odiar, me encanta. Pero crees en Jesús, Jesús te perdona tus pecados y después inicias esa transformación que lleva tiempo. O sea, un pastor muy querido mío y un pastor al que yo admiro ha sido honesto y lo ha dicho en sus predicaciones, ha dicho, yo me convertí y todavía fumaba. ¿Por qué? Pues porque era un vicio y los vicios no siempre se dejan de la noche a la mañana y luchaba ahora con ese pecado, pero todavía me gustaba y estaba en mí ese deleite, pero lo fui dejando. ¿Quién puede decir aquí que renunció a sí mismo antes de recibir a Jesús? Que le predicaron el evangelio y dijo, espérame, déjame ir y vendo todo lo que tengo y darlo a los pobres, negarme a mí mismo y entonces sí ya recibo a Jesús. ¿Quién aquí puede decir yo hice eso? No. ¿Quién aquí puede decir que obedeció totalmente a Jesús antes de recibirle? Ni sabíamos qué pedía de nosotros, ni sabíamos qué significaba o qué implicaba eso que pide de nosotros. Es más, ¿quién puede decir que está cumpliendo con todo esto a la perfección? Ahora mismo, mire, ni yo puedo decir que estoy cumpliendo con todo a la perfección. No, ni yo lo puedo decir. Es más, bueno, ni el apóstol Pablo. Él decía, hallo esta ley, que el pecado está en mí, queriendo hacer el bien, hago el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso decía Pablo. Pero estamos ante una doctrina que nos dice, tienes que hacer todo esto para ser salvo, porque no basta solo con creer. Por esto, ante esto que yo estoy diciendo, fíjense qué tan potente es esto que estoy diciendo, esta doctrina, y más cuando, si fuera dicha por estos profetas de la prosperidad y todo eso, pues no se las creemos, ¿no? Pero cuando es dicha por un pastor que dice tener estudios teológicos y que se presenta como el defensor de la sana doctrina, dices, ah, caray, fíjense qué tan potente es esto. Más o menos por el año 2003 ocurrió un fenómeno. De hecho, fue cuando salió este otro libro, el de Difícil de Creer. Ocurrió un fenómeno y fue muchos pastores a la hora de la predicación pasaron al frente de sus congregaciones y dijeron, hermanos, tengo que decirles algo, no soy salvo. ¿Te imaginas que el pastor te diga eso? Me acabo de dar cuenta que no soy salvo, porque yo creí y todavía no aborrezco mi pecado. Así que leí un libro y dice que no soy salvo. Así que se ponían a llorar ahí delante de la iglesia y luego las ovejas atrás de ellos, ¿no? Un montón de gente que decía, no soy salvo. Pues no, si el pastor no es salvo, yo menos, ¿no? Y aquí es donde salvación por señorío entra a su siguiente etapa. Primero te presenta, ¿no? No basta solo con creer, tienes que hacer esto. No lo hiciste, no eres salvo. No lo estás haciendo a la perfección, no eres salvo. Y aquí es en donde entra la segunda etapa de salvación por señorío, y es reevangelizar. Porque si no eres salvo, pues tienes que recibir el evangelio para que puedas ser salvo, ¿no? O
sea, tienes que oír el evangelio. Entonces lo primero que oí, ¿qué era? Pues no sé, pero no funcionó. Ahora me van a presentar este nuevo evangelio. Quizás ya has oído la frase de que hay que reevangelizar a los cristianos. A lo mejor la has oído, o a lo mejor la has dicho. De hecho, por ahí se dice, ¿no? Latinoamérica necesita ser reevangelizada, porque fue evangelizada por los pentecostales carismáticos. Y eso que les dieron no es el evangelio. Aquí les presentamos el evangelio. Es en donde entra todo esto. Ahora, el problema es que para algunos el evangelio es igual a la doctrina reformada. Las doctrinas de la gracia, como se conocen también. Muchos no tienen reparos en decir, las doctrinas de la gracia, entiéndase, calvinismo, es el evangelio, es la fe neotestamentaria. Lo demás es pelagianismo, y tú, ¿quién sabe qué sea eso? Pero suena rete feo, ¿no? Bueno, pero las doctrinas de la gracia es la fe neotestamentaria, es el verdadero evangelio. Y ahí es en donde entra, mis hermanos. Así lo han dicho varios famosos predicadores de sana doctrina. Esta doctrina de salvación por señorío tiene sentido para los que abrazan esta postura teológica o soteriológica que tiene que ver con la salvación. Porque según ellos, Dios elige a algunos para salvarlos y a otros no los elige, los deja que se pierdan. Ese es el Dios que ellos presentan, ¿no? Dios elige a unos para salvación. Entonces ya te eligió Dios para salvación y ahora que te eligió, Él te da la fe para creer, te hace nacer de nuevo. Ellos lo dicen así, te da un nuevo corazón, y toman la cita de Jeremías, os daré un corazón para que me conozcan, y utilizan ese texto para decir, Dios al que eligió le da un corazón nuevo, es decir, lo hace nacer de nuevo, primero sin Cristo, para que luego crea en Cristo. Así lo presentan ellos. Una salvación inicial sin Cristo, es lo que presentan. Entonces dicen, ahora que ya naciste de nuevo, ahora sí ya puedes obedecer a Jesús. Ahora sí ya puedes oír la voz de Jesús porque eres una oveja de Jesús, y empiezan a ponerle textos a sus doctrinas. Como ya nacieron de nuevo, ahora aborrecen su pecado. Ahora sí ya renuncian a sí mismos, ahora sí obedecen completamente a Jesús, y entonces sí ya llenan los requisitos de salvación por señorío para ser salvos. Espero me vaya siguiendo. Ese es el nuevo evangelio con el que se está reevangelizando a las iglesias pentecostales carismáticas, a las iglesias de Asambleas de Dios, iglesias de Dios, iglesias cuadrangulares. Ese es el nuevo evangelio que está llegando, que está metiéndose a través de este. ¿Te fijas lo que dije al principio? Hay cristianos que no se comprometen, que son cristianos light, etcétera. Entonces no son cristianos. Los cristianos carnales no existen. Ya enseñamos acerca de eso, ¿no? Eso dicen algunos. Y entonces vienen a estar en un punto neutral para inyectarles esta doctrina. Por eso cada vez se ven más divisiones en las iglesias, en denominaciones enteras. Las evidencias muestran que pues ya no hay un interés por predicarle al perdido, por ir a un hospital donde hay mucha necesidad y orar por un enfermo, porque no, ahora ya Dios no hace milagros, ya no utiliza a las personas para hacer milagros, para sanar a los enfermos. Entonces, pues, ¿para qué vamos a los hospitales? Entonces ya cada vez se ve menos esto de ir y predicarle a alguien, porque pues qué tal que no es elegido. Si le predico, pues le estoy dando una condena doble, ¿no? Si no es elegido, pues Dios no le ama, entonces no le puedo decir que Dios lo ama, porque Dios no ama a los pecadores. O sea, estoy diciendo las doctrinas que enseñan estas personas, ¿no? Estos famosos predicadores. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sé, sacamos a las personas de sus iglesias. Vamos con los cristianos de tal iglesia, de Asambleas de Dios, y les decimos, ustedes no son cristianos porque esto y esto y esto, este es el evangelio. Y uno que otro le escucha y empieza a ver a su pastor, lo empieza a ver al pastor con cuernos, con cola, con trinche, y empieza a hablar del pastor con otro, y al rato se hace un revoltijo ahí en la iglesia, se divide la iglesia, se va a media iglesia. ¿Y qué creen? Cuando hay divisiones, muchos se quedan en el camino. Algunos se van con el que dividió, que muchas veces ni llamado tenía, nada más escuchó, se dejó deslumbrar por personajes como estos, ¿no? Ni llamado tenía para pastorear. Y ya cuando saca a la gente de la iglesia dice, ¿y ahora qué hago?
¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? Y la gente se queda en la calle, mis hermanos, viendo YouTube. Pero esto es un poco del adelanto de la enseñanza de la próxima semana. Así que bueno, ya he planteado qué es salvación por señorío, he planteado sus repercusiones. Ahora vamos a la palabra de Dios para equilibrar todo esto. La Biblia enseña claramente que Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso ningún cristiano lo niega. O sea, algunas cosas de las que dije usted se quedó como loading, ¿no? Pensando, a ver qué. Y reflexionando. Pero ahora que yo dije esto, ¿no? La Biblia claramente enseña que Jesús es el Señor. Nadie dudó y dijo, amén. ¿Por qué? Porque está ahí en la palabra. Así fue presentado Jesús en su encarnación. Lucas capítulo 2, versículo 11. Vamos a la palabra de Dios, vamos a mover la palabra. Lucas 2:11. Esto es en el inicio del Evangelio de Lucas, donde narra la anunciación, en donde narra todos los eventos alusivos a la primera venida del Señor Jesucristo. Ahí en Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un ¿qué? Salvador, que es Cristo el Señor. Desde que fue anunciado el Señor en su nacimiento, fue anunciado como el Salvador, fue anunciado como el Señor. Jesús mismo dijo ser el Señor. Mismo Evangelio de Juan, ahora capítulo 13, versículo 13. El Señor Jesús dijo a esas personas que lo escuchaban: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Fue anunciado como el Señor. Él mismo dijo ser el Señor. Dijo: ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Soy maestro, pero soy el Señor. Esta verdad, mis hermanos, de que Jesús es el Señor, va a ser afirmada por toda criatura. En algún momento, toda criatura va a declarar que Jesús es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Después de que el apóstol Pablo les presenta a los filipenses esta verdad de que Cristo se encarnó, y la aplica para los filipenses y les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y es lo que estoy leyendo ahora, Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le das un aplauso al Señor. Jesús es el Señor. Nosotros lo declaramos desde ahora, los que hemos creído en Él. Hay algunos que lo niegan, hay algunos que dicen: no, no es el Señor, es solamente un hombre, fue un maestro, fue un buen maestro, me gustan unas cosas, otras no me gustan, pero toda rodilla, dice la palabra, se va a doblar, toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Para algunos ya va a ser muy tarde en ese tiempo, porque esa declaración para ellos solo va a ser precisamente una afirmación de su condenación, de esa realidad, lo que decía hace unos días atrás, de que aquellos que no creen en Dios, que no creen en su Hijo, algún día se van a enfrentar a esta realidad y van a decir: verdaderamente era el Señor, pero va a ser muy tarde. It's gonna be too late for them. Para tenerlo todo claro, les voy a dar la definición de la palabra Señor. ¿Qué quiere decir? Jesús es el Señor. La palabra Señor, del griego kurios, es alguien que posee poder, alguien que posee autoridad. Esta palabra en las Escrituras tiene un uso general, como una muestra de respeto hacia las personas, el Señor fulano. De hecho, cuando el apóstol Pablo y Silas estuvieron encarcelados precisamente en Filipos, ellos, dice la palabra, que cantaban alabanzas a Dios. No tenían su Biblia, no tenían su teléfono para ver transmisiones, ni leer blogs, ni nada. ¿Qué hacían? Pues lo que tenían eran sus gargantas. Y dice la palabra que cantaban alabanzas. Estaban en la celda hasta allá, hasta el fondo, y cantaban alabanzas. Y saben, dice la palabra que los presos los oían, porque nuestra alabanza debe escucharse.
Y no solo los que estamos cantando, la vuestra, la de todos nosotros debe escucharse. Y cuando estamos fuera de la iglesia, nuestra alabanza debe escucharse. Cuando estamos entre todos esos presos que están esclavizados por las adicciones, por toda la corriente del mundo, nuestras alabanzas deben ser escuchadas, no solamente para la iglesia. Eso hacían Pablo y Silas. Dice la palabra de Dios que vino un terremoto que sacudió aquel lugar, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, pero ellos ahí se quedaron. Ellos dijeron, no vamos a escapar. Si fuéramos culpables de algo escaparíamos, pero estamos aquí. Y ahí se quedaron. El carcelero, dice la palabra, que llegó y los vio allí, y el verlos allí después de escuchar el terremoto y de ver las puertas abiertas, dijo, señores, ahí está la palabra, curios, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa palabra señores es una muestra de respeto, ¿no? Ahora ya no eran los mugrosos encarcelados, ¿no? Los presos, ¿no? Señores, o sea, algo traen estos hombres, ¿no? Algo traen. Esto de lo que ellos cantan, porque eran las alabanzas las que oían, pues creo que tiene algo de cierto, ¿no? Se está viendo cómo se están abriendo las cárceles, cómo las cadenas se están rompiendo. A ver, háblame de esto de lo que estás cantando. Y les llamó señores. Pero cuando la palabra curios se le aplica al Señor Jesucristo, va más allá del título, un título de respeto. Manifiesta su deidad, o sea que Él es Dios. De hecho, la palabra Yahweh en el hebreo se traduce como curios. En las traducciones del hebreo al griego, la palabra Yahweh se traduce como curios, Señor. Así que decir Jesús es el Señor es igual que decir Jesús es Dios. Diga ahora, Jesús es Dios. Eso no lo pueden decir todos. Un musulmán te va a decir, sí, claro, Jesús, pero ¿Jesús es Dios? No, es un profeta. Un testigo de Jehová que se te presenta como que muy cristianito, no, tú y yo, todo lo mismo. A ver, di que Jesús es el Señor. Bueno, es un Señor que merece respeto, pero a ver, di que Jesús es Dios. Y va a empezar, ¿no? Y dice la palabra que no lo recibas en casa. Si alguien no trae esta doctrina, si no puede decir que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo es Dios, entonces no lo recibas, ¿no? ¿Cómo se relaciona la verdad de que Jesús es el Señor con la salvación? Bueno, porque hay una relación, ¿no? Hay un vínculo entre la realidad de que Jesús es el Señor con la salvación. ¿Cómo se vincula? Bueno, Dios tomó la iniciativa para salvar al hombre, dando a su Hijo unigénito, dándole a Él la autoridad para hacer la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, los que hemos creído, sino por todos los hombres, dice 1 Juan 2:2. Entonces fue Dios tomando la iniciativa. El hombre desobedece a Dios en Adán, todos pecamos, dice la palabra, y Adán no podía hacer nada por volver el tiempo atrás y por restaurar esa relación que él rompió por causa de su desobediencia, de su pecado. Fue Dios quien tomó la iniciativa y nos mostró a Cristo desde esos animales inocentes que derramaron su sangre para cubrir la desnudez del pecado de Adán y de Eva. Así que Dios toma la iniciativa, da a su Hijo unigénito y al Hijo le da toda la autoridad para ser el Cordero de Dios. Jesús es el Señor, es Dios, por su sacrificio en la cruz, porque su sacrificio fue aceptado por el Padre. Pudiera haber muerto un hombre, un buen hombre, pero ese sacrificio de ese hombre no hubiera sido suficiente, porque es un pecador igual. Sin embargo, Jesús, que fue concebido sin pecado, su sacrificio, y además de ser el enviado de Dios, su sacrificio fue acepto por Dios. Jesús es el Señor, es Dios. Por eso se levantó de los muertos. Muchos hombres han muerto por Cristo, han muerto por el Evangelio, hay muchos mártires, pero se han quedado allí en la tumba, están esperando la resurrección. Por eso dice la palabra que Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. Él fue el que resucitó, se levantó de los muertos. Romanos capítulo 14, versículo 9. Estamos hablando de esta verdad de que Jesús es el Señor y cómo se asocia con la salvación. A Él se le dio la autoridad dada por el Padre para ser el Salvador. Romanos 14, 9 dice, porque Cristo para esto murió, subraya lo que viene, y resucitó.
y volvió a vivir. ¿Para qué? Romanos, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cristo murió y resucitó para ser Señor de los muertos y de los que viven, obviamente de los que creyeron. Así que mis hermanos, Jesús ya es Señor. Él tiene el poder, tiene la autoridad para salvar a los pecadores. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él ya es Señor. No tienes que hacerle Señor. Nadie puede hacerle Señor. Él ya es Señor porque Él es Dios. Lo que la Biblia nos enseña claramente es que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, es salva. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9, un versículo que hemos repetido constantemente en las últimas dos enseñanzas y nuevamente lo volvemos a leer el día de hoy. Romanos 10, versículo 9. Hice alusión nuevamente al carcelero en Filipos. ¿Qué debo hacer para ser salvo, señores? Cree en el Señor Jesucristo y ya, y serás salvo. No es cree más esto, no, cree y serás salvo. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para esto, para creer, es necesario que se haya predicado el Evangelio. Para creer en el Evangelio es necesario haber oído el Evangelio. Por eso Romanos 10 continúa y dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predica? ¿Cómo van a oír si no fueren enviados ustedes, Casa de Oración, Houston y los que nos están viendo que han creído en Cristo? ¿Cómo van a creer los que no han creído si no les predicamos nosotros? ¿Qué? El Evangelio. Y te presento rápidamente algunos puntos simples, sencillos, para que prediques el Evangelio. Primero, la realidad de que todos somos pecadores. Esa realidad es universal. Y es bien sencillo demostrarle a alguien que es pecador. Solito te lo van a decir. O sea, dudo que alguien te diga, no, yo no peco, ¿no? A menos de que, no sé, ande bajo la influencia de algún estupefaciente, ¿no? Todos somos pecadores. Somos incapaces de hacer buenas obras para salvarnos. Esa es una segunda realidad cuando presentamos el plan de salvación. Somos incapaces de hacer cualquier cosa. No, mira que yo le prendí una veladora, no sé qué. No, mira que yo me fui de rodillas a no sé qué. Nada de eso es suficiente para la salvación. Es suficiente para dejarte las rodillas peladas y ya está, ¿sí? Pero para la salvación no. Porque lo que fue suficiente para nuestra salvación fue el sacrificio de Cristo. Y ningún sacrificio que tú y yo podamos hacer, por más grande que este sea, incluso crucificarnos nosotros mismos, va a ser acepto por el Padre, porque ya lo hizo todo Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces somos incapaces de hacer cualquier cosa para salvarnos. Tercera realidad, tercer punto para presentar el Evangelio. Necesitamos a un divino Salvador. O sea, a Dios hecho hombre, Jesucristo. Necesitamos un Salvador, ya fue dado por Dios y es Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único mediador. Y allí tú puedes presentar el Evangelio de forma sencilla. Hasta un niño lo puede creer, mi hermano, mi hermana. Y ahorita están allá afuera y algunos de ellos han creído ya en Jesús y oramos para que crean en Él y en cada clase que tienen se les presenta el Evangelio. A lo mejor hasta Él te lo predica a ti si no sabes predicarlo, ¿no? Hasta un niño lo puede creer. Digo esto porque este pastor del 5% del que estamos hablando dice que no, que un niño no puede ser salvo, porque no puede comprender, pues porque es difícil de creer. Dice que los niños no. Así que bueno, eso es otro tema. Versículo base, Juan 20, versículo 31, lo leemos nuevamente. Pero estas cosas se han escrito. ¿Qué cosas? El Evangelio según San Juan. Está llegando ya a la conclusión del Evangelio, ¿no? Dice, pero estas cosas se han escrito, ¿para qué? ¿Para qué se ha escrito el Evangelio? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que tengáis vida en su nombre. Es todo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tendrás vida. Es lo que dice la palabra. El Evangelio según San Juan, mis hermanos, nos presenta el
Versículo más conocido por nosotros, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esto trata el Evangelio. Y eso, todo lo que dice en Juan capítulo 3, todo lo que dice el Evangelio de Juan, incluido que cuando el Hijo del Hombre, dijo Jesús, se ha levantado en esa cruz, a todos atraeré hacia mí. Es lo que dice la palabra. A todos los que están perdidos, todos los que están sedientos, pueden venir y beber gratuitamente de esa agua que es Cristo. Y todas esas cosas se escribieron para que creáis en Jesucristo y para que creyendo y ya tengáis vida en su nombre. No hay que añadirle más requisitos, mis hermanos. Solo es creer en Jesucristo. Tan solo el Evangelio de Juan menciona 98 veces creer como el único requisito para ser salvo. Ahorita yo mencioné solo una de 98 veces. No es creer más arrepentimiento, dicen algunos. Mira, creer ya es arrepentirse. Investiguemos qué significa arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, una manera de pensar distinta. Eso es metanoia, arrepentimiento. Así que cuando una persona cree en Jesucristo, cree que es pecadora, cree que no puede hacer nada para salvarse, cree que necesita un divino salvador, cuando una persona cree en eso, su manera de pensar ya cambió. Y cuando cree, es salva. No es fe más arrepentimiento, ya se arrepintió. No es creer más aborrecer tus pecados. Creer es reconocer que somos pecadores. Eso es la primera parte, ¿no? del Evangelio. Reconozco que soy pecador. Si no soy pecador, pues entonces Cristo no es para mí, porque Él no vino a salvar a justos, sino a pecadores. Entonces creer ya es reconocer que soy pecador. No es creer más obedecer, no. Creer ya es obedecer, porque Dios manda a todo hombre a que se arrepienta. Así que creer ya es obedecer. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo. Y esto no de vosotros, esta salvación no es nuestra, porque no podemos obtenerla. Es Dios quien tomó la iniciativa, es Dios quien la da. Dice, pues es don de Dios esa salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera creer más obediencia, pues yo pudiera decir, yo soy el más obediente. ¿Sí? Mírenme. Soy el más guapo, el más obediente que soy. Y pudiera gloriarme y decir, claro, Dios me salvó porque yo soy el más obediente, fui más obediente que todos. Iba a decir, fui el primero que llegué, pero no, me ganó el hermano Gerardo. No es por obras, para que nadie se gloríe. Si creíste en Jesús como el único que pudo pagar el precio de tu pecado, eres salvo. Recibiste vida eterna, recibiste al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, como dice Romanos 8:16. Así es, mis hermanos. Es que no es difícil de creer. ¿Te fijas? Jesús se regocijó en el Espíritu. Le entró lo pentecostal un día y dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los que saben mucho y las revelaste a los niños. Sí, Señor, porque así te agradó. Y esto lo puede entender usted, mi hermano, aunque no haya terminado la primaria. Esto lo puede entender usted, aunque diga, yo no soy mucho de leer. Es más, ni sé leer. Esto, mis hermanos, es de fe en Jesucristo, no es de lectura. ¿Cuánta gente en tiempos de Jesús no sabían leer? ¿Y cuánta gente creyó en Él? Muchos de ellos. El problema con la doctrina de salvación por señorío es que confunde deliberadamente, creo yo, la salvación con el discipulado. Son dos cosas diferentes, salvación y discipulado. La Biblia sí habla de someterse al señorío de Cristo. A un señor se le obedece. Sin embargo, eso viene después de la salvación. Después de haber recibido a Jesús en mi corazón, después de haber hecho la oración del pecador, de haber dicho, me arrepiento, Señor, de haber creído que yo soy solución para mi propio pecado y creo en ti, después de eso, entonces viene el discipulado. Jesús mismo habló de lo que implica ser un discípulo. Solo una persona que ha nacido de nuevo es capaz de andar en novedad de vida. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede. Y si llega a poder en una cosa, en otra
tapa un hoyo y destapa el otro, ¿sí? Siempre me llamó la atención cómo las personas rehabilitadas de alcoholismo traían el cigarro en la mano todo el tiempo. Y era uno, apagaban uno y prendían el otro. Y decían, bueno, pues dejaron el alcohol, pero ahora no se murieron de borrachos, pero se mueren de efisema pulmonar. Y otras adicciones, ¿no? Pero aquel que ha nacido de nuevo es capaz, lo digo sin temor a equivocarme. Tú, si has nacido de nuevo, eres capaz de andar en novedad de vida, de andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Solo una persona regenerada ha recibido la capacidad para vivir una vida dedicada al Señor. Vamos a Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25. Ya no estamos hablando de salvación, estamos hablando ahora de discipulado. Si tú has creído en Cristo, esto que vamos a leer ahora es para ti. Si ya reconociste que eres pecador, reconociste que no podías hacer nada para salvarte, reconociste que necesitabas un divino Salvador, creíste en Él, bien, eres mi hermano, dame la mano y mi hermano serás, ¿sí? Ahora esto es para ti. Si tú no has creído en Cristo, te puedes dormir, tápate los oídos. This is not for you. De veras, no, en serio. Ese es el problema de salvación por señorío, que ponen esta carga sobre los que no pueden cargarla, los que no han creído en Cristo. Dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No dice no puede ser salvo. Eso va en otra categoría. Ya lo vimos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en Jesucristo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser salvo. No puede ser mi discípulo. Para ser salvo, ¿qué debo hacer? Creer en el Señor Jesucristo. ¿Te fijas cómo se mezclan estas dos cosas? Y no se mezclan, son dos cosas separadas. Para nosotros está claro, los que hemos creído, está muy claro que el discipulado ocupa nuestro tiempo, ¿sí o no? Si te conectas los martes, te ocupa 2 horas de tu tiempo, si te conectas desde temprano, ¿no? Y esta nueva vida que nosotros tenemos ahora después de haber creído, es una vida que tiene nuevas metas. Nuestras metas cambian, tienen que cambiar nuestras metas, ¿sí? Porque antes mi meta era hacerme rico y famoso y bello, ¿sí? Pero ahora que he creído en Cristo, digo, todas esas cosas son pasajeras. Está padre ser rico, ¿no? Estaría padre, no sé. Pero es mucho mejor y es mucho más alto hacer tesoros en los cielos. Así que mi enfoque tiene que ir cambiando. O sea, no digo que cambia de la noche a la mañana. No quiero caer en salvación por señorío. No cambia de la noche a la mañana. Va cambiando. Nuestra vista se va poco a poco limpiando. Por eso el apóstol Pablo les dijo a los romanos, les dijo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, Romanos 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino dejaos transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero fíjate cómo no es automático. Debemos de dejarnos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En la medida que nosotros nos dejamos transformar, vamos viendo más claramente esto que decía. Cosas terrenales, pasajeras. Cosas eternas, voy tras ellas. Y es en la medida que nos dejamos transformar. ¿Me explico? Puedes estar con los pelos así, ¿no? Y llegas a la estética y entras a la estética, pero te tienes que dejar peinar para que te dejen transformada, hermana. ¿Me explico? O hermano, sea cual sea el caso.
Te tienes que dejar, porque ¿qué tal que está la estilista en la silla y te dice, pásale? No sé, déjame pensarlo. Pues ahí vas a seguir greñuda o greñudo. O sea, tenemos que dejarnos transformar. Tenemos que tomar decisiones, radicales para el discipulado. Es lo que está hablando Jesús. Tenemos que renunciar a algunas cosas para abrazar el discipulado. Si yo quiero discipularme es parecerme a Cristo, es recibir la palabra que me va a transformar, que me va a hacerme parecer más a Cristo. Si yo quiero hacer eso y mi agenda está llena, pues tengo que renunciar a otras cosas. Hoy mismo usted está aquí y tuvo que renunciar a algunas cosas. Espero que ya lo haga un hábito continuo, no solamente como que, pues hoy pude y voy. No, si yo quiero realmente madurar en Cristo, tengo que cambiar mi agenda, renunciar a cosas para abrazar otras. Precisamente esa es una de las funciones de la iglesia, formar discípulos. La palabra dice que dio, el Señor en Efesios dice que dio a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a la iglesia como un don, los dio. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para que Cristo sea formado en los santos, para que seamos restaurados, para que nos edifiquemos unos a otros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es, para eso está la iglesia. Pero los que quieren ser discípulos se tienen que dejar, se tienen que disponer, ¿me explico? O sea, puede estar el pastor allí y tú con un problema y con un, ¿cómo le hago? Pues el pastor no es adivino, O sea, digo, ora y todo, pero adivino no es. Entonces no vas a ver, el hermano Panchito, no hay ningún Panchito aquí, ¿verdad? Necesita un consejo, le voy a hablar. Hermano Panchito, ¿cuál es el consejo que necesita? No, o sea, el hermano tiene que disponerse. Es decir, pastor, necesito un consejo. Y el pastor no te va a decir, qué aburre es usted, hermano. No, o sea, te va a decir, hermano, para eso estoy, para servirte. O de pronto me topo con esta muy continua. No con la otra, ¿no? Con esa sí es muy continua, es real. Pastor, es que yo necesitaba un consejo, pero yo sé que usted siempre está ocupado. Claro que estoy ocupado siempre, hermano, no me estoy rascando el ombligo, la verdad. O sea, estamos ocupados, por supuesto, pero mi trabajo es servirle a usted, a los que son miembros de esta iglesia. Ese es mi trabajo y lo hago con gozo. Y si usted me llama y yo estoy ocupado, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que le mande un mensaje a esos automáticos, ahorita le llamo, ¿sí? Te llamo más tarde y más tarde te llamo. O a lo mejor te puedo contestar y te contesto. Y ya, no pasa nada. O sea, es así, es disponernos, es dejarnos equipar, dejarnos pastorear, dejarnos transformar. Algunos creyentes, estamos hablando de eso del proceso del discipulado, a algunos les cuesta más tiempo que a otros darle la importancia de vida al discipulado. Algunos, es verdad, o sea, a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Y dicen, ok, ya salí de esta iglesia en donde no me predicaban, etcétera, no estaba creciendo, llego a casa de oración y desde los avisos, martes esto, miércoles esto, jueves esto, viernes esto, sábado esto, domingo, no, eso es demasiado. Pues no, que querías crecer, hermano. Hay abundancia de palabra y tú te haces que la Virgen te habla, ¿no? Y no, el martes discípulo, se me olvidó, pastor, no supe. Bueno, al que le importa se acerca, ¿no? Y yo sé, yo entiendo, o sea, no crea que todos son unos pecadores, no, o sea, yo entiendo que a algunos les cuesta más tiempo que a otros. Hay algunos que llegan y le entran con todo, ¿no? Otros van pasito a pasito y avanzan un poquito y a lo mejor retroceden un poquito y luego le avanzan. Nosotros no estamos para derribarte y decir, no sirves, no, échale ganas. Yo entiendo, hermano, yo entiendo que eso es una lucha que toma tiempo a veces. Por eso es que algunas personas maduran más pronto que otras, porque a algunos les cae el 20 de la necesidad de discipularse y lo hacen, y a otros les toma más tiempo. Bueno, el que le toma más tiempo pues se queda allí como niño en Cristo, ¿no? Con su lechita, con su chuponcito del espiritual y todo bonito, hermano. Y ahí se la pasa en la superficie, ¿no? Y viene la alabanza y dice, qué tanta cantadera, y voltea y los ve y se duerme en el Facebook 50 veces al baño. Pero el que está creciendo en Cristo, el que está madurando en Cristo, está gozoso, ¿no? Dice, de aquí soy. Antes empezaba y saltabas, ¿no? Esa fue la quinta sinfonía de Beethoven. Saltabas, ¿no? Como trompo así.
el que ha creído en Cristo, el que está madurando en Cristo, el que está tomando su cruz, el que está en esto es parte de su vida, apenas empieza la primera alabanza y me gozo en la presencia de Dios, ¿no? ¿De qué depende la madurez? De las decisiones que tomamos. Una vez que tomamos la decisión de asumir el costo del discipulado, repito, después de haber creído, y tomamos la decisión de asumir el costo del discipulado, entramos a un proceso de santificación, un proceso que es progresivo, es en aumento, como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día resplandece en su totalidad. No podemos decir que todos los que van a una iglesia y no dan fruto no son salvos. Esto ya lo vimos. Hay personas, hay unos que maduran, otros se quedan como congelados por años, oramos por ellos, pero no podemos decir, ese no es cristiano. Bueno, los que creen en esta doctrina sí, lo afirman, dicen, no, si no da fruto no es cristiano, y cortan parejo. Ciertamente es personas que van a las iglesias y no han respondido al evangelio, eso también es una realidad, ¿eh? O sea, no podemos negar que hay personas que asisten a las iglesias por años, pero que no le entregan su vida a Cristo, que no creen en Jesucristo. Dicen, no, yo no, o sea, yo aquí simpatizo, todo bien, vengo acompañando vengo tratando de pegar chicle por ahí con alguien, etcétera, pero así de creer en Cristo, no, eso no. Bueno, esa es una realidad que vivían los mismos corintios, lo vimos esto ya en la enseñanza de los cristianos carnales. Hasta hay personas que le llaman a Jesús Señor, pero que no le han conocido como Salvador. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, curios, pero les diré, nunca os conocí. O sea, no basta solo con decir Jesús es el Señor. O sea, es confiar en Él, en tu corazón. Pero también hay personas que creyeron en el Señor Jesucristo como su Salvador, pero que todavía le dan preferencia a otras cosas antes que a su crecimiento espiritual. Esa también es una realidad. Y yo lo sé, de verdad, y no pretendo hacerle sentir como que es lo peor. No, yo entiendo, hermanos, de verdad. Los pastores aquí entendemos, o sea, entender no quiere decir está bien, no. Entendemos que hay algunos que dicen, no, pastor, yo el domingo nada más, yo soy, y eso a veces no. O sea, uno entiende y no decimos ese ni cristiano es, no. Si creyó en Cristo es cristiano. Si confió en Él como su Salvador, ya está. Pero todavía pues, no le entra al discipulado. Oramos para que algún día le entre. Personas que no están dispuestas a renunciar a su egoísmo. Y dicen, no, yo perdonar no lo voy a hacer. No, yo no lo voy a perdonar. Que lo perdone Dios. O sea, cristianos que dicen eso, lo sabemos también. Vaya, de eso está llena la iglesia. O sea, de personas que quieren cambiar. De personas que están luchando con eso, ¿no? Y a algunas les toma más tiempo que a otros. Oramos para que tomen cartas en el asunto, que den respuestas y que no estén sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Así que salvación y discipulado son dos cosas distintas. La salvación se recibe al creer en el Señor Jesucristo y el discipulado viene después de haber creído, y algunos avanzan más que otros. Para concluir, mis hermanos, como pastor tengo como meta que este lugar se llene de personas a las que ustedes mismos les predicaron el evangelio. Si me pregunta, ¿cuál es su visión, pastor? ¿Cuál es su sueño? Ese. Y no precisamente por el hecho de que una iglesia numerosa. Eso es la consecuencia, ¿sí? Hechos capítulo 2. Los primeros cristianos, dice la palabra, que recibieron al Espíritu Santo. Eso es algo que nosotros recibimos cuando creímos. Es lo que dice la palabra. Recibimos al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos empodera para predicar el evangelio. Por eso en el libro de los Hechos vemos predicación, conversión, se añadían 3,000, se añadían 5,000, eran 10,000. Pero la meta no era, vamos a hacer una iglesia de 10,000. No, la meta era predicar a Cristo. Y eso es. O sea, ese es mi sueño. Que si se va a llenar este lugar, no sea solamente, porque tampoco quiero cerrar puertas a nadie, no sea solamente de cristianos que vienen de otras iglesias, buscando que se les predique y madurez espiritual. No. Si estamos realmente creciendo y madurando, que podamos hacer esto que es básico, O sea, no estoy hablando de que profetices, de que sanes a los enfermos, de que eches fuera demonios, ¿no? Que eso también está en la palabra, ¿no?
Estoy hablando de lo básico, lo que todos tenemos. A lo mejor nunca echas fuera ni un demonito así de esos, ¿no? Nunca. Pero puedes predicar el evangelio y ganar almas para Cristo. Y traer a esas personas para que sean discipuladas. Hay un discipulado que tenemos aquí que se llama Avancemos, que es para nuevos creyentes. Ese discipulado, con dolor y pena lo digo, para los que son de casa, no lo hemos vuelto a dar después de una segunda vez que lo dimos. ¿Por qué? Pues hay nuevos creyentes. O sea, los que llegan ya se saben esto. Y yo oro para que pronto demos este discipulado. Así como estamos dando el de membresía, demos uno para nuevos creyentes, que es para los que se acaban de convertir la semana pasada y se acaban de bautizar. Eso. Mi objetivo con esta enseñanza y con las dos anteriores es que usted se quite los prejuicios que producen ciertos maestros. Eso de que es difícil de creer, no, pues es difícil de creer, es difícil de explicar y yo no puedo, no. Es sencillo, cree en el Señor Jesucristo, te he dado ya el plan. Los prejuicios vienen, por ejemplo, con esto que hemos visto. Dios no ama al pecador, lo odia. Ay, le iba a decir que Dios lo ama, pero ya dijo que Dios no ama al pecador. La oración del pecador manda a la gente al infierno. Ay, pues si le predico y cree, luego ¿cómo le hago? No, pues no hay que invitar a Jesús a entrar a tu corazón. Dices, pues, entonces ¿qué? No, que nos quitemos todos estos prejuicios. Este ha sido el objetivo de estas enseñanzas. Marcos 16:15, termino con este versículo. Jesús aparece a sus discípulos resucitado antes de ascender a los cielos y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todos los que hemos creído podemos ir y predicar el evangelio, porque no es difícil de creer, no es difícil de explicar. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Así que presentemos el evangelio, que no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Hagámoslo de forma sencilla, pero eficaz, como lo he explicado, y llenemos nuestro entorno del evangelio. Y luego, yo soy partidario de eso también. Ya que hemos llenado nuestro entorno, ya que ustedes me digan, pastor, ya no sé a quién más predicarle, entonces sí nos vamos a la calle, nos vamos a la fiesta, nos vamos al Home Depot, nos vamos a donde quieras. Pero primero empecemos por nuestro Jerusalén. Así les dijo Jesús a los discípulos: prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que yo estoy ahorita en esta etapa con nuestra iglesia. Empecemos con nuestro Jerusalén. ¿A quién tienes allí cerquita? Luego nos vamos a Judea, luego nos vamos a Home Depot, Samaria, y luego nos vamos a las misiones y a abrir iglesias por todos lados. ¿Cuántos desean eso? Es lo que anhelamos. Den un aplauso al Señor. Invito a que se ponga de pie. Vamos a finalizar orando, dándole gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos avivas, y es lo que cantábamos. Deseamos, Señor, que venga tu fuego sobre nosotros. Ese fuego, ese deseo, ese ánimo para poder hablar de tus maravillas, para poder hablar de las cosas poderosas que tú haces con aquellos que creen en ti. Y hoy, Señor, estando en este momento que es un momento importante, un momento decisivo, queremos, Señor, hacer esta invitación. Tú has oído ya el evangelio, has oído ya que eres pecador, has oído ya que no puedes hacer nada para salvarte, has oído ya que Dios te ha dado a su Hijo, has oído ya que creyendo en su Hijo recibes vida eterna. Y hoy hago nuevamente este llamado y haciéndolo también como un modelo para que tú presentes el evangelio. No es hablar de filosofías, huecas sutilezas, no es hablar de cosas para impresionar a nadie, no. Pablo dijo que esta es la locura de la predicación. Para el que se pierde, esto es locura. Creer y ya es todo. Que podamos presentar este evangelio. Tú lo has escuchado hoy y el Señor te está llamando. Sus brazos abiertos son ese mensaje. Él te está llamando porque Él murió por tus pecados, así como murió por los nuestros, los que hemos creído. Y si tú hoy has creído en Él, has sido persuadido por esto, inclina tu rostro, cierra tus ojos y puedes decirle al Señor conmigo estas palabras: Padre, gracias
por enviar a Jesús para morir por mis pecados. Gracias porque tú le hiciste Señor para darme vida eterna. Yo creo en Él. Yo creo en Jesucristo, que Él es el Mesías y el Señor que se levantó de los muertos. Si tú hiciste esta oración creyendo en tu corazón, la palabra dice, y lo digo con la certeza de la palabra, que eres hijo de Dios, que eres salvo, que has recibido vida eterna. Y hoy te puedo decir que eres mi hermano. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces en medio de nosotros. Gracias por tu muerte en la cruz, Jesús. Ahora démosle gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y hoy has escuchado también este llamado para discipularte, para conocer más a Jesús, para crecer en su conocimiento. Él te da todo lo necesario para que puedas seguirle. Basta con que tomes también esa decisión de seguirle a Él. Tú que ya has creído, ahora puedes seguirle. Y así ir y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos también. Este tiempo es un tiempo también para que le digas al Señor: Señor, perdona mi negligencia, perdona mi inmadurez, mi dureza. Hoy quiero dar ese paso y empezar en ese discipulado y crecer en ese discipulado. Habla con Él, toma ese tiempo para hablar con Él. Señor, al pensar en tu rostro que fue transformado por los latigazos que te daban, cada golpe que tú recibías, sigas pensando en nosotros. No hay nada más en mi corazón que decir gracias, Señor. Gracias porque todo lo diste por mí. Solo creer en ti, oh Dios, obtuvimos nuestra salvación. Déjame ver tu rostro herido, ensangrentado y abatido. Al verte así, caigo rendido, puedo sentir tu amor. Profunda herida en tu costado, que una lanza de soldado con todo el odio te clavaron y quisiste morir por mí. Déjame ver tu rostro herido, ensangrentado y abatido. Al verte así, caigo rendido, puedo sentir tu amor. Profunda herida en tu costado, que una lanza de soldado con todo el odio te clavaron y quisiste morir por mí. Gracias, Señor, te entrego mi corazón. Al verte así, me quiero rendir a ti. Gracias, Señor.
gracias, Señor. Al verte así, me quiero rendir a ti. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te entrego mi corazón. Al verte así, me quiero rendir a ti. Gracias a ti. Gracias, Señor. Te entrego mi corazón. Te lo entrego, Jesús. Al verte así, me quiero rendir a ti. Gracias, Señor. Te entrego mi corazón. Al verte así, me quiero rendir a ti. Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir solo para ti, Señor. Me entrego a ti, oh Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor. Gracias por darlo todo en la cruz por mí. Él es bueno. Cuando pensamos y creemos en lo que ha hecho Jesús por nosotros, dejamos todo atrás y nuestra vida nueva está llena de gozo. Amén. Viendo a nuestro derredor, testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer que nos aparta de su amor. Corramos sin parar, puestos nuestros ojos en Él, Jesús el autor de la fe, adorémosle. Teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer que nos apartan de su amor. Corramos sin parar, puestos nuestros ojos en Él, Jesús el autor de la fe, adorémosle. Sea sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo.
vida nueva que tú nos regalaste, Jesús. Gracias. Y esto conmigo. Teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor, despojémonos. ¿Cuántos testigos fieles hay aquí? De todo pecado y placer que nos aparta de su amor, corramos sin parar. Puestos nuestros ojos en Él, Jesús el autor de la fe, adorémosle. Sea sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Sea sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Sea sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Amén. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Sea sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Gracias, Jesús. Tú eres el único digno de alabanza, Jesús. Tú eres el único digno por ese sacrificio que nos dio vida eterna y nos das de esa agua viva, Señor. Gracias. Tú eres eterno, Jesús. Amén. Vamos a cantar lo que dice su palabra en Filipenses 2, lo que hemos leído, que Jesús es el Señor. Vamos. El universo fue creado por ti, de poder sustenta todas las cosas, sentado a la diestra de la majestad. Resplandece tu luz en medio de las tinieblas. Cantamos una vez más. Mira. El universo fue creado por ti, tu palabra de poder sustenta todas las cosas, sentado a la diestra de la majestad. Resplandece tu luz en medio de las tinieblas. Te humillaste a ti mismo, Jesús, obediente hasta la muerte de cruz. Dios te exaltó hasta lo sumo, su nombre sobre todo nombre es. Excelente es tu nombre
sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cantemos el universo. El universo fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad, resplandece tu luz en medio de las tinieblas. Te humillaste. Humillaste a ti mismo, Jesús, obediente hasta la muerte de cruz. Dios te exaltó hasta lo sumo. Nombre sobre todo nombre es. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Vamos a cantar una vez más. Excelente. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Iglesia, siga fuerte. Vamos fuerte, todos juntos. Excelente es tu nombre. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es una vez más. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Nos gozamos en esa verdad de que tú eres el Señor. ¿Cuántos justos hay en la casa del Señor? Amén. Levántate, oh Dios, tus enemigos se dispersen, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cantamos a Jehová, alegres por lo que Él ha hecho por nosotros. Él es Padre de huérfanos y hace habitar en familia. Le damos gloria a Jesús. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. Mas los justos se alegrarán. Vamos a saltar y saltarán de alegría. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. Mas los justos se alegrarán y saltarán de alegría. Él es padre de huérfanos y defensor de las viudas. Hace habitar en familia y al desamparado. Vamos, hermanos. Cantemos salmos y exaltemos al que cabalga en los cielos. Celebremos su victoria. Él es Señor sobre todo.
Bendito sea el Señor, nuestro libertador. Nos rescató de la muerte, es nuestro Salvador y omnipotente Dios. Alégrense en su presencia. ¿Cuántos alegres hay en la casa de Dios? Nos alegramos en ti, Señor. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. Mas los justos se alegrarán y saltarán de alegría. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. Mas los justos se alegrarán y saltarán de alegría. Él es padre de huérfanos y defensor de las viudas. Hace habitar en familia al desamparado. A ti cantamos salmos, cantemos salmos y exaltemos al que cabalga en los cielos. Celebremos su victoria. Él es Señor sobre todo. Bendito sea el Señor, nuestro libertador. Nos rescató de la muerte, es nuestro Salvador y omnipotente Dios. Alégrense en su presencia, cantemos salmos y exaltemos al que cabalga en los cielos. Celebremos su victoria. Él es Señor sobre todo. Bendito sea el Señor, nuestro libertador. Nos rescató de la muerte, es nuestro Salvador y omnipotente Dios. Alégrense en su presencia. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Tus hijos, te celebramos a ti. Vamos, cantemos fuerte. Cantemos salmos y exaltemos al que cabalga en los cielos. Celebremos su victoria, amén. Él es Señor sobre todo. Bendito sea el Señor, nuestro libertador. Nos rescató de la muerte, es nuestro Salvador y omnipotente Dios. Alégrense, alégrense en su presencia. Cantemos salmos y exaltemos al que cabalga en los cielos. Celebremos su victoria. Él es Señor sobre todo. Bendito sea el Señor, nuestro libertador. Nos rescató de la muerte, es nuestro Salvador y omnipotente Dios. Alégrense en su presencia. Cantemos salmos y exaltemos al que cabalga en los cielos. Celebremos su victoria. Él es Señor sobre todo. Bendito sea el Señor, nuestro libertador. Nos rescató de la muerte, es nuestro Salvador y omnipotente Dios. Alégrense en su presencia. Alégrense en su presencia. Nos alegramos, alégrense en su presencia.